Hola, bienvenidos. Soy Miriam Hurtado, broker, mentor, coach, investor en real estate. Y hoy no comienza solo una mentoría, hoy inicias una transición de identidad. Aquí no venimos únicamente a vender propiedades, venimos obviamente a entender que el dinero y a leer los activos y a pensar como inversionistas y a construir un patrimonio real. Esta mentoría fue creada para realtors que ya produjeron, para realtors que quieren ver otro nivel en sus carreras. Y obviamente ellos entendieron que las comisiones pagan cuentas, pero que los activos van a construir libertad. Durante estos módulos tú vas a aprender a ver oportunidades donde tal vez otros solo ven listings, a ver oportunidades donde otros solo ven ventaja de pronto estratégica inicial, pero no ven un criterio a largo plazo. Vamos a estructurar deals con claridad y obviamente a tener un criterio como inversionista. Este espacio va a exigir un poco de compromiso, disciplina y obviamente expansión mental. Aquí, digamos que se cuestionan mucho las creencias, aquí se rompe ese techo de solo vender, aquí se aprende a poseer, a creer que como investor estoy creando un portafolio de vida para mí. Y si estás aquí, no es casualidad, estás listo para el siguiente nivel. Así que te invito a que respires, a que abras tu mente y decidas hoy dejar de ser solo un agente de bienes raíces productivo y te conviertas en un investor pro. Así que bienvenidos y arrancamos con esta mentoría de lujo con el que vamos a despegar el día de hoy. Y bueno, parte del proceso es contarles cuál es esa mentalidad que debe tener el realtor en cierta manera. Y hablemos un poquito de esa identity shift, la identidad como mentor. Hoy, como les dije, no venimos a aprender más, hoy venimos a cambiar ese personaje con el que realmente nosotros operamos. Porque tú puedes hoy aprender de números, de estrategias, de financiamiento, pero si tu identidad sigue siendo soy un realtor y vivo de cierres, siempre vas a regresar a lo mismo, a corregir, a sobrevivir y a gastar y repetir. Así que miremos un ejemplo claro de lo que es la diferencia entre un realtor y un investor. Digamos que el realtor va a decir, solo necesito 2 cierres este mes para pagar mis cuentas. El investor siempre va a pensar, necesito 2 activos este año para que me paguen la renta para siempre o mis cuentas para siempre. Entonces, esas son las mentalidades de diferencia que podemos manejar entre un realtor y un investor. Ahora, ¿qué es identity shift? ¿Cuál es esa identidad que define a un realtor investor? La identidad define tus decisiones, pero las decisiones definen tu futuro. Así que si hablamos de identidad, estamos hablando de el lente con el que piensas. Si te ves como realtor, tu mente pregunta, ¿cómo cierro rápido una transacción? Pero si te ves como investor, tu mente se pregunta, ¿cómo estructuro esto para que me deje un equity y un flujo de caja? Entonces, identity shift no es motivación, es esa decisión interna donde tú dices, ya no opero igual, ya opero de una manera diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ejemplo real. Un agente puede ganar $200,000 al año y seguir sin activos. ¿Por qué? Porque su identidad lo lleva a gastar como exitazo, no tiene de pronto el hábito de separar capital, no piensa en patrimonio, piensa más en un estilo de vida. Entonces, digamos que una frase para recordarnos esto es, yo no quiero que tú seas un agente que gana dinero, quiero que seas un agente que se vuelva dueño de propiedad, que se vuelva inversionista. Miremos ahorita lo que es Realtor versus Investor. En este ejemplo, por ejemplo, el Realtor vive de comisiones. La comisión, digamos que es un ingreso activo. Si no trabajas, pues obviamente no entra. Eso crea, ¿sí? Una presión mensual, una ansiedad, decisiones impulsivas, aceptas cualquier cliente, no te das el lujo de elegir. Un realtor que cierra $12,000 y se lo gasta en el carro, en la cartera, en el viaje, en las cenas, en la ropa y al siguiente mes vuelve otra vez a hacer. Ahora, el realtor piensa en cierres. Cuando tu meta es solo cerrar, siempre vas a elegir deals por rapidez, no por estrategia.
priorizas el volumen, no la calidad, pierdes visión de largo plazo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, te ofrecen una propiedad con potencial de inversión para ti, pero dices, no, mejor la vendo rápido y me gano la comisión. En este punto, eso se siente bien hoy, ¿sí? Pero te quita un activo que mañana pudiera ser un ingreso permanente para ti. Entonces, digamos que el realtor siempre va a depender del mercado. Entonces, cuando el mercado baja, baja el inventario, baja la confianza del comprador, suben las tasas y el realtor que solo vive o sabe vivir de comisiones, pues obviamente va a entrar en pánico. Un ejemplo de esto lo vimos en el 2022 al 2024, donde muchos agentes salieron del negocio porque no tenían un sistema ni activos, ¿sí? El investor, hablemos un poquito sobre el investor. El investor va a construir activos, construye activos. Un activo es algo que primero te genera flujo, o sea, un cash flow permanente. Crea un equity, o sea, un aumento de valor más el pago de la deuda. Se aprecia con el tiempo y obviamente pues te va a dar un poder financiero. Un ejemplo de esto es si tú te compras un dúplex, alguien paga tu mortgage y te queda un margen mensual. El investor piensa en patrimonio. ¿Patrimonio qué es patrimonio? Es tener propiedades, negocios, participaciones, equity acumulado, flujo consistente, no likes, no marcas, no apariencia, porque realmente no le interesa. No le interesa ver mostrarse allá afuera con marcas de lujo ni con el último carro, último modelo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene lo piensa más en patrimonio. Un ejemplo, si tu meta no es ganar $10,000 este mes, tu meta es crear $10,000 mensuales en pasivos. Entonces, si yo estoy pensando en ganarme $10,000 mensuales, está bien, eso es válido, pero si estoy pensando más en crear $10,000 mensuales en pasivos, ya estoy pensando en patrimonio y estoy pensando como investor. Digamos que el investor controla su futuro. Cuando el investor controla su futuro, digamos que este inversionista aprende primero a comprar muy bien, a financiar inteligentemente, va a proteger el capital, va a aguantar todos los ciclos del mercado y hace que el mercado trabaje para él. Esa es una gran diferencia entre lo que es ser realtor versus investor. Ahora, vamos a nuestro siguiente tema y miremos lo que es el error más común en cierta manera. Digamos que vender mucho es suficiente. ¿Sí? Cuando hablamos de vender mucho es suficiente, es vender mucho es versus volverse rico. ¿Y por qué rico? Es, digamos que en este caso, tener activos que estén trabajando para nosotros, es en cierta manera tener propiedades como Investor Pro. Digamos que mi meta en el año es terminar de cerrar 30 transacciones, pero mi meta también es adquirir 2 activos más una participación. Esto conlleva de pronto a que como investor pienso de una manera diferente. Digamos que si estoy pensando en que volverse rico es bueno, es porque estoy pensando en cierta manera de qué forma yo hago que esos activos se conviertan en patrimonio. El que tiene activos es el que tiene flujo, es el que tiene tiempo. Y un ejemplo fuerte puede ser ese que te acabo de decir, de 2 personas, ¿no? Digamos, la persona A gana $250,000 al año, pero gasta 230,000 y tiene 0 activos. La persona B gana 120,000 al año, invierte 30 y tiene 3 activos. Hay una diferencia grande ahí, ¿verdad? ¿Quién es más libre en 5 años? ¿La persona A o la persona B? La trampa aquí del realtor exitoso es que el realtor exitoso sube su estilo de vida, sube sus gastos fijos, pero se vuelve esclavo del ingreso. Entonces, la frase clave sería, el dinero que no se convierte en activo se convierte permanentemente en un gasto. Uno de los consejos que le doy a todos mis agentes es, piensa como investor. Si puedes tomar de esa compensación $10,000, guardarlos y ir acumulando un determinado dinero para comprarte un activo, eso significa que estás creando futuro. Entonces, en el año donde te ganes los 120,000, pero inviertes 30, tienes activos. Y ahí es donde la persona opera como un realtor de lujo, digámoslo de esa manera. Si miramos ahorita lo que es el ingreso versus el patrimonio, vamos a mirar esto con casos, ¿sí? Digamos que el ingreso paga las cuentas. ¿Para qué sirve el ingreso? El ingreso sirve para vivir, para sostener tu base, para operar tu negocio.
Pero si solo haces ingreso, digamos, cada enero empiezas desde cero y tu energía va a depender siempre del mercado. Un ejemplo típico de un realtor es que cierro uno y descanso. Luego, uy, no tengo pipeline, entonces tengo que volver otra vez desde cero. Digamos que la persona que crea patrimonio crea libertad, ¿sí? Y el patrimonio te paga aún cuando tú duermes. Te da un poquito más de paz mental, te permite seleccionar clientes y proyectos. Un ejemplo aquí de un Investor Pro es, este año mi meta no es cerrar 30, mi meta es adquirir 2 activos y una participación. Esa debería ser la meta de un Investor Pro o un Realtor Investor Pro. Vamos a nuestro siguiente tema y miremos lo que sería tu mayor ventaja en este caso como Realtor. Digamos que en este caso hay un acceso anticipado al mercado y eso es poder, ¿sí? Vamos a mirar ejemplos, en este caso, un acceso anticipado. Tú ves propiedades antes que el público. Tú escuchas urgencias como los divorcios, relocación, herencias, inversionistas. Y aquí tú sabes antes que nadie en qué áreas se está valorizando, qué tipo de propiedades se venden rápido, qué casas están en descuento o qué cosas se descuentan, ¿sí? Y la información real que tienes en este caso es porque tú entiendes de comparables reales, de zonas, de micromercados, de rentas promedio, de demandas por tipo de propiedad. Entonces, un ejemplo claro aquí es que el público compra por emoción, pero el Realtor Investor compra por números, para que lo tengamos muy claro. En las relaciones, digamos que tú tienes lender creativos, hard money, provider money, contractors, titles, compañías de título, compañías de seguros. Eso acelera muchísimo las inversiones y ya tú tienes ese pipeline de relaciones creadas para poder pensar como un investor. Tengo los lenders creativos que sí que buscan de una u otra manera la inversión o el préstamo para la inversión o un hard money en cierta manera de privado o dinero de inversionistas privados. Tengo los general contractos que van a trabajar en las propiedades, compañías de título que van a resolver cualquier tipo de situación que se presente en un momento dado con la inversión, compañías de seguro que me aseguren la inversión en un momento dado. Entonces, el tener ya esas relaciones establecidas va a acelerar las inversiones. Un ejemplo aquí es de una persona normal, puede tardar hasta 6 meses en armar su equipo. Ahora, en este caso, digamos que con nuestra compañía tú ya tienes ese equipo. ¿Por qué? Porque nosotros contamos en este momento con los lenders y con todas las personas que trabajan en un momento dado para esto. Entonces, sí, mi mayor ventaja en este momento es el contar con un equipo que trabaja para nosotros y que podemos tener tranquilidad porque sabemos que sale una inversión y la vamos a desarrollar a tiempo récord. Miremos por qué los grandes invierten. Los top agents no trabajan más, yo creo que piensan diferente. En este caso, separan dinero para la inversión. De los grandes, digamos, no esperan tener mucho, separan un porcentaje fijo acorde a lo que vayan ganando. Y te voy a dar un ejemplo claro que tengo como regla en MAs en mi compañía. 10% de cada compensación va a un fondo de activos y ese dinero no se toca y punto. ¿Por qué? Porque con ese dinero es que nosotros vamos a crecer nuestros activos. Compra cuando otros dudan. Esa es otra versión de pronto quizás que piensan de mentalidad que tienen los top en este momento, los top investors o los top agents inversionistas. ¿Sí? En ciclos de miedo aparecen los descuentos. Entonces ahí es donde suben las tasas y algunos compradores desaparecen, los vendedores se flexibilizan y aparecen oportunidades como con seller concessions. Ahí es donde nosotros entramos y aprovechamos ese momento. En ciclos de miedo aparecen los descuentos. Digamos que otro punto es que crean estrategia, no improvisan. El realtor improvisa. Si aparece algo, lo compro. El investor define el tipo de activo que quiere, en qué zona lo quiere, cuál es el cap rate o el cash on o cash mínimo que desea, cuál es ese plan de salida que tendría en caso de que la propiedad se le quedara en el mercado. Entonces, eso es lo que hace un realtor investor. El investor define. Mirando nuestro siguiente tema, miremos esa decisión interna. ¿Cuál es el punto de no retorno? Digamos que empleado del mercado o dueño de los activos. Uno de los dos. ¿Cuál quieres? ¿Ser empleado de ese mercado o ser dueño de los activos? Digamos que el empleado del mercado, si el mercado está bien, tú estás bien. Si el mercado baja, tú sufres.
Entonces, todo depende de las ventas. Ahora, el que es el dueño del activo, digamos que si el mercado sube, sabe que va a tener un equity. Si el mercado baja, vas a comprar con descuentos. Entonces, siempre hay una estrategia. Y un ejemplo poderoso aquí es cuando, digamos, el agente, cuando no vendo, me deprimo. Y el investor, ¿qué dice? Cuando no vendo, analizo, compro, reestructuro, preparo el próximo movimiento y marco estrategia para ver qué sigue. Entonces, son dos ejemplos muy claves de cómo piensa la gente, cómo piensa realmente un investor. Miremos lo que es el bloqueo mental más frecuente que tenemos nosotros como agentes en cierta manera. Digamos, muchos de los bloqueos mentales que vienen los agentes para convertirse en investor dicen, pero es que yo no tengo capital. ¿Cómo le hago? Entonces, yo te doy aquí que el capital no es solo cash. Puede ser tener un crédito más la financiación, puede ser un partnership que hago con otro compañero, con otro colega, puede ser tener alguien que maneje el owner financing, tener el house hacking, vives en una unidad y rentas otra, aplicar por un FHA o un VA loan, si obviamente aplicas, ¿no? O aplicar la estrategia BEAR, ¿no? Compro, compro, refinancio en un momento dado o remodelo, refinancio, rento y repito. Entonces, obviamente esa estrategia la vamos a ver mucho más adelante y cómo funciona. Entonces, digamos que un ejemplo simple, si tienes $12,000 de compensación, un realtor mindset, digamos que lo gasta, pero el investor mindset, ¿qué es lo que dice? Ese es el down payment inicial o parte del closing de una propiedad. Entonces, tu primer capital, digamos, es tu disciplina, no tu cuenta bancaria. Es la manera como tú trabajes, cómo tú manejes tu dinero y cómo manejes esa disciplina como tal. Vamos a nuestro siguiente ejercicio, lo que es la identidad escrita, ¿sí? Digamos que debe sentirse como la terapia financiera con liderazgo, llamémoslo de esa manera. Entonces, ¿quién no soy hoy financieramente? Es una pregunta que me gustaría que te lo hicieras. Haz este ejercicio. Vamos a hacer unas 5 preguntas y quiero que te las respondas. ¿Quién soy hoy financieramente? Un ejemplo, ¿soy alguien que depende de cierres mensuales? Quiero que te respondas esto. ¿Qué me da miedo del dinero? ¿Miedo a perder? ¿Miedo a que me falte? ¿O miedo a equivocarme? ¿Cuál hábito me sabotea? ¿Gasto para sentirme exitosa? ¿Qué hábito tengo que me lleva a sabotearme? ¿Qué tipo de vida quiero tener en 10 años? ¿Viajar, tiempo, ayudar a mi familia, tener paz? Quiero que te respondas esto. Ahora, ¿qué activos necesito? ¿Tener 2 propiedades en renta más una inversión pasiva? Quiero que te respondas estas 5 preguntas y escríbelas sin filtro para que puedas llegar a un tema claro y responderte a dónde puedes llegar. Vamos a nuestro siguiente tema y miremos lo que es la declaración de Realtor Investor como ritual, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer ese Realtor Investor todo el tiempo? Digamos que esto no es una frase bonita, es ese contrato interno con el que tienes que trabajar. Entonces, yo quisiera que analizaras primero ese ritual que tienes que llevar diario para poder cambiar ese chip y pensar de una manera distinta. Por ejemplo, hoy dejo de pensar solo como Realtor. Hoy empiezo a pensar como investor. Mis comisiones o compensaciones construyen activos, pero mi disciplina crea libertad. Mi futuro tiene que empezar el día de hoy. Tu mamá, tu familia, tu legado, no se sostiene solo con cierres. Tu mamá, tu familia, tu legado se sostienen con activos. Y es parte de lo que quiero que hagamos como tarea para que nosotros avancemos. Vamos a una tarea, pero quiero que haya un resultado real. Y este sería como un homework que te voy a colocar, simple pero poderoso, obviamente, para que lo trabajes tú en tu casa y analices realmente esa identidad que tienes como investor. Primero quiero que defines tu investor identity, entre líneas. ¿Cuál es esa identidad que quieres adquirir como investor? Ejemplo, soy un realtor investor, construyo activos con estrategia y mi meta es libertad financiera. Ese pudiera ser un ejemplo claro para ti.
Quiero que el segundo punto, abres tu fondo de activos en una cuenta separada. Es decir, ya tenemos nuestra cuenta de banco donde nos llegan todos los cheques de compensación, pero quiero que te abras una cuenta separada, donde por cada compensación que recibas, 10% mínimo se vayan a esta cuenta. Lo hagas, estamos empezando un año y quiero que esto sea como tu proyecto. Quiero que lista 3 zonas donde te gustaría invertir y por qué. ¿Por qué te gustan esas 3 zonas? Quiero que mires qué tipo de trabajo vas a hacer para crecer. Mira, por ejemplo, en estas 3 zonas, cuál es el crecimiento que hay a nivel laboral, cuáles son las universidades, hospitales cercanas, qué tipo de development hay cercano a estas propiedades. Quiero que mires 3 zonas donde tú invertirías y el por qué, mirando como estos 3 puntos, el crecimiento laboral, el tipo de universidades y hospitales y el development que hay en estas áreas. Ahora, dentro de esta tarea quiero que escribas tu meta de activos para este 2026. Entonces diga, en 2026 adquiero mi primer activo. Si te lo pones ya como una meta escrita, podemos llegar, obviamente, a algo mucho más maravilloso. Obviamente, para nuestro siguiente módulo, pues vamos a tener, obviamente, un adelanto para este módulo que es cómo romper ese mito y cómo invertir y ser arriesgados, ¿no? Lo vamos a reemplazar por arriesgado es no tener activos. Eso es ser arriesgado, no tener activos. Así que yo en este punto no te estoy entrenando solo para sobrevivir en real estate, digamos que yo te estoy entrenando para que tú construyas un legado. Y esa es la invitación a que te llevo a que te sientes hoy y hagas este homework y lo hagas como algo racional y consciente para que podamos trabajar en esos activos y en ese Realtor Investor en el cual te quiero convertir. Muchas gracias.